Imaginen esto, se encuentran bajo la sombra del Taj Mahal al amanecer. Su aliento forma pequeñas nubes en el aire frío. El mármol blanco se alza ante ustedes como una plegaria hecha piedra, su cúpula perfecta capturando la primera luz dorada. Pero antes de maravillarse con su belleza, antes de susurrar sobre el amor eterno, cierren los ojos y escuchen. Escuchen el eco del grito de una mujer que ha rebotado en estas paredes durante 4 siglos. El 17 de junio de 1631, en una cámara sofocante a cientos de kilómetros de allí, Mumtaz Mahal, la elegida del palacio, presionó sus palmas contra sábanas empapadas de sangre y rogó a Dios por la muerte tras 30 horas de agonía, dando a luz a su 14º hijo. Ahora abran los ojos. El monumento que tienen ante ustedes no es solo una tumba de amor. Es una lápida para la maternidad misma. Bienvenidas al mundo oculto de la maternidad real, donde las reinas no eran coronadas por su sabiduría, sino criadas por sus úteros. Donde el embarazo no era una bendición, sino una necesidad política. Donde cada dolor de parto era supervisado por cortesanos. Donde cada aborto involuntario se susurraba en los pasillos del palacio y cada niño que nacía muerto representaba no solo un dolor personal, sino una posible guerra civil. Estas son las historias que no les enseñan en la escuela. Estas son las mujeres que pagaron el precio final por la continuación de linajes que todavía estudiamos hoy. Cuyo sufrimiento se midió no en lágrimas, sino en herederos. Aquí hay 10 de las reinas más fértiles de la historia, cuyos cuerpos se convirtieron en campos de batalla para la dinastía y cuyas vidas fueron consumidas por las demandas de la reproducción real. 1. Ana de Inglaterra. Ana Estuardo ascendió al trono de Inglaterra en 1702, pero su corona se construyó sobre una base de 17 sueños rotos. A pesar de 17 embarazos, murió sin descendencia sobreviviente y fue la última monarca de la casa de Estuardo. 17 veces su cuerpo se había hinchado con la esperanza para la dinastía Estuardo. 17 veces esa esperanza había sido aplastada. Mortinatos, abortos espontáneos, hijos que vivieron lo justo para ser nombrados antes de que sus pequeños ataúdes fueran llevados a la bóveda de la abadía de Westminster. La crueldad de la historia de Ana no radica solo en los hechos médicos, sino en la realidad política que rodeaba cada pérdida. Cada aborto involuntario fue documentado por funcionarios de la corte. Cada mortinato fue examinado por médicos que buscaban asignar la culpa. Su primer hijo fue una hija nacida muerta en 1684, estableciendo el trágico patrón que definiría su vida. Cuando su hijo de más larga supervivencia, Guillermo, duque de Gloucester, murió a la edad de 11 años en 1700. No fue solo una madre enterrando a su hijo. Fue una dinastía dando su último aliento. En la bóveda de la abadía de Westminster, donde Ana ahora descansa, sus hijos Guillermo, duque de Gloucester, y los bebés Jorge y las bebés Ana, Sofía y 2 llamadas María, también yacen en la bóveda, junto con 6 mortinatos. Otros 6 niños, de género desconocido, también fueron mortinatos o abortos espontáneos. 20 pequeños ataúdes rodeando uno más grande. Cada uno representa no solo una vida perdida, sino sueños postergados, esperanzas aplastadas, el futuro de un reino colgando de hilos que seguían rompiéndose. Los médicos de Ana teorizaron interminablemente sobre su condición. La especulación moderna sugiere lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípido o enfermedad inflamatoria pélvica. Pero lo que sabemos con certeza es que cada embarazo se convirtió en un espectáculo público, cada pérdida en una crisis nacional. El útero de la reina no era suyo. Pertenecía a Inglaterra e Inglaterra seguía exigiendo lo que no podía proporcionar. Mumtaz Mahal, en las opulentas cortes del Imperio Mogol, ser amada por un emperador podía ser su propia clase de maldición. Mumtaz Mahal murió de hemorragia posparto en Burhanpur el 17 de junio de 1631 mientras daba a luz a su 14º hijo después de un trabajo de parto prolongado de alrededor de 30 horas. Había estado embarazada casi todos los años de sus 19 años de matrimonio con Shahjahan. Mientras que sus otras esposas le dieron un hijo cada una, Mumtaz era la más preciosa de las esposas de Shahjahan. En la práctica, esto significaba que ella le dio 14 embarazos contra uno cada una para sus otras esposas. Piensen en eso por un momento. 19 años de matrimonio, 14 embarazos, 7 hijos sobrevivientes. Su cuerpo nunca tuvo tiempo para recuperarse, nunca tuvo una temporada de descanso. Viajó con Shahjahan en sus campañas militares, pesada de niño, viajando en carruajes a través de terreno accidentado porque la favorita de un emperador nunca podía ser dejada atrás.
A pesar de sus numerosos embarazos, Mumtaz viajó con el séquito de Shah durante sus primeras campañas militares y la subsiguiente rebelión contra su padre. Mumtaz murió de dolencias prevenibles, una hemorragia posparto que podría haber sido contenida con una transfusión de sangre. Murió porque la medicina en 1631 no podía salvar a una mujer que se desangraba después de 30 horas de parto. El Taj Mahal se alza desde las orillas del río Yamuna como testimonio no solo del amor sino del costo de ser atesorada no como persona sino como productora de herederos. 3. María Teresa de Austria. Si alguien elevó la maternidad real a una forma de arte, fue María Teresa de Austria. El matrimonio fue por amor y nacieron 16 hijos de la pareja, de los cuales 10 sobrevivieron hasta la edad adulta. 16 hijos en 18 años, un embarazo aproximadamente cada 13 meses durante casi 2 décadas mientras que simultáneamente dirigía uno de los imperios más grandes de Europa. Los 16 embarazos de la emperatriz María Teresa terminaron en partos vaginales espontáneos a término, sin información sobre embarazos que terminaron en aborto espontáneo o parto prematuro. Hubo 15 nacidos vivos, mientras que una bebé nació sin signos de vida. Pero María Teresa no solo estaba dando a luz a hijos. Estaba dirigiendo un imperio. Cuando María Teresa, archiduquesa de Austria y reina de Hungría y Bohemia, concibió y el embarazo llegó a los 3 meses, su embarazo tuvo que ser proclamado. Mientras era llevada en una silla de manos durante las procesiones, negoció tratados entre contracciones, planeó campañas militares mientras amamantaba a los bebés y administró los matrimonios de sus hijos mayores mientras daba a luz a sus hermanos menores. Poco después de dar a luz a los hijos menores, María se enfrentó a la tarea de casar a los mayores. Llevó a cabo las negociaciones matrimoniales junto con las campañas de sus guerras y los deberes de Estado. Los usó como peones en juegos dinásticos y sacrificó su felicidad por ventaja política. Su hija más famosa, María Antonia, se convertiría en María Antonieta y moriría en la guillotina. Otra hija, María Isabel, fue considerada una de las chicas más bellas de Europa hasta que la viruela le dejó cicatrices en la cara, destruyendo sus perspectivas de matrimonio. Incluso 16 hijos no podían garantizar la supervivencia de una dinastía. 4. Catalina de Médicis. Tal vez ninguna historia ilustra mejor el costo psicológico de la presión de la fertilidad real que la de Catalina de Médicis. Durante 10 años después de su matrimonio con el futuro Enrique II de Francia, el vientre de Catalina permaneció vacío, mientras que el reino susurraba sobre el divorcio. Francisco los había puesto a dormir para verlos justar, y justaban valientemente, y el Papa esperó 34 días para ver si su sobrina había concebido, pero en vano. 10 años, una década de decepciones mensuales, de médicos que palpaban y examinaban, de susurros de la corte que se hacían más fuertes con cada estación que pasaba. La inmensa presión para tener hijos de la joven princesa Catalina la llevó a consultar a un médico que le aconsejó que literalmente probara todos los trucos del libro para quedar embarazada, algunos de los cuales eran bastante desagradables, como poner estiércol de vaca mezclado con astas de ciervo molidas en su fuente de vida y beber orina de mula. Imaginen a una reina de Francia, lo suficientemente desesperada como para soportar la humillación de beber orina de animal, aplicarse estiércol en el cuerpo, usar amuletos, consultar a divinos, todo porque su valor como ser humano se medía únicamente por su capacidad reproductiva. Mientras tanto, su marido hacía alarde abiertamente de su relación con Diana de Poitiers, una mujer casi 20 años mayor que Catalina, pero infinitamente más poderosa. Cuando Catalina finalmente dio a luz a su primer hijo, Francisco, en 1544, el alivio fue tan abrumador que los cortesanos lloraron. A pesar del afecto permanente de Enrique por su amante, Diana de Poitiers. El matrimonio de Catalina no fue infructuoso, y después de 10 años de ansiedad, le dio 10 hijos, de los cuales 4 varones y 3 niñas sobrevivieron. Pero esos primeros 10 años estériles habían marcado su psique permanentemente. 5. Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania vivió una de las carreras reproductivas más notables de la historia, dando a luz hijos para 2 casas reales diferentes durante 3 décadas. Leonor y Luis tuvieron 2 hijas, María y Alix, durante su primer matrimonio con Luis VII de Francia. Pero este matrimonio fue anulado en 1152, en parte porque los únicos hijos que habían tenido eran 2 hijas, María y Alix, y la pareja real necesitaba herederos varones. 2 meses después de su anulación, Leonor se casó con Enrique Plantagenet, el futuro Enrique II de Inglaterra. Leonor solo tuvo 2 hijas con Luis VII, pero a su nuevo marido, le dio 5 hijos y 3 hijas.
Los hijos fueron Guillermo, que murió a la edad de 3 años, Enrique, Ricardo Corazón de León, Godofredo, duque de Bretaña, y Juan, que eventualmente heredaría la corona de Inglaterra. Enrique y Leonor tuvieron 8 hijos. 3 de sus hijos gobernarían como reyes, aunque Enrique, el joven rey, solo como corregente en lugar de monarca único, ya que murió antes que su padre. El legado reproductivo de Leonor se extendió mucho más allá de sus propios hijos. Se convirtió en la matriarca de la dinastía Plantagenet que gobernaría Inglaterra durante siglos. Pero la fertilidad de Leonor tuvo un costo. La separación de Leonor y Enrique durante los siguientes 5 años ha sido objeto de mucha especulación en cuanto a si fue predominantemente una cuestión de conveniencia política, una indicación de una creciente ruptura entre la pareja o ambas. Ciertamente, Leonor había cumplido con sus deberes reales de proporcionar tanto herederos varones como hijas como mercancías para alianzas, pero ahora era demasiado vieja para proporcionar más hijos. La revuelta de sus hijos contra su marido en 1173 puso fin brutal a sus actividades culturales. Leonor fue capturada mientras buscaba refugio y pasó casi 16 años encarcelada por Enrique II. Sus hijos se habían convertido en peones en juegos políticos y ella había aprendido la dura lección de que incluso las madres reales exitosas podían ser descartadas cuando su valor reproductivo terminaba. 6. Reina Victoria. La reina Victoria puede haber declarado famosamente que tenía el mayor horror de tener hijos y que preferiría no tener ninguno. Pero en el transcurso de los siguientes 17 años, Victoria dio a luz a 9 hijos. Victoria, Alberto, Bertie, Alicia, Alfredo, Elena, Luisa, Arturo, Leopoldo y Beatriz. Sorprendentemente para la época, todos los hijos vivieron hasta la edad adulta. Victoria aborrecía el embarazo, describiendo la experiencia en cartas a su hija como una de ser como una perra o una vaca. Sufrió no solo con los efectos físicos del parto, sino también con los psicológicos, experimentando lo que la era moderna probablemente reconocería como depresión posparto después de varios de sus nacimientos. Cada embarazo alejó a Victoria de su papel como monarca, un hecho que detestaba. Entre el nacimiento de su primer hijo en noviembre de 1840 y el nacimiento de su cuarto en agosto de 1844, la reina Victoria solo tuvo 17 meses libres de embarazo en los que pudo gobernar libremente. El ciclo constante de embarazo, nacimiento, recuperación y embarazo nuevamente significó que el príncipe Alberto esencialmente sirvió como regente durante estos periodos. Sus 9 hijos se casaron con familias reales y nobles en todo el continente, ganando a Victoria el apodo de abuela de Europa. Victoria y Alberto creían que los matrimonios dinásticos entre sus 9 hijos y la realeza europea proporcionarían un futuro pacífico para Europa. Pero esta estrategia de usar a los hijos como herramientas diplomáticas significó que la felicidad personal siempre fue secundaria a la ventaja política. Los descendientes de Victoria se pueden encontrar en las familias reales de Alemania, Rusia, Grecia, Rumanía, Suecia, Noruega y España. Pero esta vasta red de conexiones reales también trajo consecuencias genéticas. Victoria transmitió el gen de la hemofilia a varios de sus hijos, lo que llevó al sufrimiento y la muerte temprana en múltiples familias reales en toda Europa. 7. Blanca de Castilla. Blanca de Castilla demostró que la maternidad real podía combinarse con el poder político, pero solo a un enorme costo personal. Las crónicas de la época informan que Blanca y Luis casi inmediatamente se hicieron mejores amigos, y que el matrimonio fue extremadamente feliz. Produjo 12 hijos, incluyendo al futuro San Luis IX. Tras la muerte de Luis en noviembre de 1226 por disentería, dejó a Blanca, que entonces tenía 38 años, como regente y tutora de sus hijos. De sus 12 o 13 hijos, 6 habían muerto y Luis VI después, el santo Luis IX tenía solo 12 años. Ella lo hizo coronar dentro de un mes de la muerte de su padre y obligó a los varones reacios a jurarle lealtad. La situación de Blanca era crítica. La minoría del rey hizo que los dominios capetos fueran vulnerables a los nobles rebeldes que olían la oportunidad. Tuvo que librar guerras, negociar tratados, organizar matrimonios y administrar un reino, todo mientras lloraba a la mitad de sus hijos y protegía a los sobrevivientes. Blanca tomó parte activa en los asuntos del reino. Fue con las fuerzas francesas para encontrarse con los ejércitos de los varones occidentales aliados con Inglaterra, pero en lugar de luchar contra ellos, negoció. El costo psicológico fue inmenso. Blanca de Castilla sufrió de una dolencia cardíaca, pero continuó presidiendo las responsabilidades de la corte. En 1252, sufrió un ataque al corazón mientras se dirigía a la abadía de Lis para un retiro.
Murió aún sirviendo como regente mientras su hijo Luis IX estaba encarcelado durante la Séptima Cruzada. Su legado no fue solo los hijos que dio a luz, sino el reino que preservó. La importancia histórica de Blanca es importante tanto en contextos franceses como europeos. Preservó la corona francesa y la dinastía Capeta en un momento crítico, pero el costo fue una vida dedicada al servicio de los demás sin tiempo para el duelo personal o la recuperación. 8. Carlota de Mecklemburg-Strelitz. Carlota de Mecklenburg-Strelitz se casó con el rey Jorge III de Inglaterra en 1761 y procedió a cumplir con su deber real con implacable eficiencia. En el transcurso de 21 años, dio a luz a 15 hijos, 13 de los cuales sobrevivieron hasta la edad adulta. Esto la convirtió en una de las madres reales más prolíficas de la historia británica. Los embarazos de Carlota llegaron en rápida sucesión, sin apenas tiempo para recuperarse entre los nacimientos. Su primer hijo, el futuro Jorge IV, nació en 1762, solo un año después de su matrimonio. Su último hijo, la princesa Amelia, nació en 1783 cuando Carlota tenía 39 años. Durante 2 décadas, Carlota estuvo casi constantemente embarazada o recuperándose del parto. La presión sobre Carlota fue inmensa. Necesitaba producir no solo un heredero, sino múltiples hijos para asegurar la sucesión. La familia real había aprendido de los desastres de generaciones anteriores cuando las dinastías habían fracasado por falta de herederos varones. Carlota cumplió, proporcionando a su marido múltiples hijos que asegurarían que la línea hanoveriana continuara. Pero los constantes embarazos de Carlota cobraron su precio. Los relatos contemporáneos la describen como cada vez más desgastada por las demandas físicas del parto continuo. Engordó con cada embarazo y nunca se recuperó completamente su salud. La tensión psicológica fue igualmente severa, observando el deterioro de la salud mental de su marido mientras gestionaba una gran familia y los deberes reales. Las vidas de sus hijos fueron estrictamente controladas desde el nacimiento. Como señaló un observador, los hijos reales vivían como pájaros en una jaula con cada aspecto de sus vidas gestionado para ventaja política. Carlota había dedicado su vida a producir herederos, pero tenía poca influencia real sobre cómo se criarían esos hijos o qué les depararía el futuro. 9. Isabel de Valois. A veces, las historias más trágicas de la fertilidad real involucran a reinas que murieron jóvenes. Su potencial reproductivo truncado por el mismo deber para el que nacieron para cumplir. Isabel de Valois se convirtió en reina de Inglaterra a los 6 años cuando se casó con el futuro Ricardo II en 1396. Cuando Ricardo fue depuesto y asesinado, se casó con el hijo de Carlos VI de Francia, el futuro Carlos II. La breve vida adulta de Isabel fue consumida por el embarazo y la pérdida. Se casó con Carlos en 1406 a la edad de 17 años e inmediatamente comenzó el ciclo esperado de reproducción real. Su primer embarazo terminó en un mortinato. Su segundo embarazo produjo una hija que murió en la infancia. Su tercer embarazo en 1409 mataría tanto a la madre como al niño. Isabel murió durante el parto en Camp-Compiègne el 13 de septiembre de 1409, poco antes de cumplir 20 años. Se había casado 2 veces, había dado a luz a 3 hijos y había muerto sirviendo al mismo sistema que había controlado su vida desde la infancia. Su muerte dejó a Carlos sin una reina y a Francia sin el heredero varón esperado de esta unión en particular. La tragedia de la historia de Isabel no radica solo en su muerte temprana, sino en cuán completamente su valor estaba ligado a su función reproductiva. Había sido un peón en matrimonios diplomáticos desde la infancia, valorada solo por su capacidad para cimentar alianzas y producir herederos. Cuando su cuerpo finalmente falló bajo la tensión, fue rápidamente olvidada, reemplazada por la próxima esposa de Carlos en la interminable búsqueda de continuidad dinástica. Su breve vida ilustra la particular vulnerabilidad de las mujeres reales en el periodo medieval. Casadas jóvenes, se esperaba que produjeran hijos inmediatamente y a menudo muriendo en el intento. Los 3 embarazos de Isabel en 3 años representan el ritmo desesperado al que operaba la reproducción real sin ninguna consideración por el costo físico o emocional para las mujeres involucradas. 10. Constanza de Castilla. Constanza de Castilla, reina de Francia como la segunda esposa de Luis VII, demostró el ritmo implacable de la reproducción real en el siglo XII. Después de la anulación de Luis de Leonor de Aquitania, en parte debido a su falta de herederos varones, se casó con Constanza en 1154, buscando desesperadamente el hijo que había eludido su primer matrimonio. Constanza inmediatamente comenzó a producir hijos con notable frecuencia. Su hija Margarita se casó primero con Enrique el joven rey, luego con el rey Bela III de Hungría,
mientras que su hija Alicia estaba comprometida con Ricardo I de Inglaterra antes de casarse con Guillermo V, conde de Poitiers. Pero la carrera reproductiva de Constanza fue truncada por su muerte alrededor de 1160, probablemente por complicaciones del parto o sus secuelas. En aproximadamente 6 años de matrimonio, Constanza dio a luz a múltiples hijos, pero aún no pudo proporcionar al heredero varón que Luis necesitaba desesperadamente. Su muerte dejó a Luis sin una reina y sin el hijo necesario para asegurar la sucesión capeta. Este fracaso llevó al tercer matrimonio de Luis con Adela de Champaña, quien finalmente produjo al heredero varón, Felipe Augusto, en 1165. La historia de Constanza ejemplifica la precaria posición de las reinas medievales cuyo valor se medía enteramente por su éxito reproductivo. A pesar de producir hijos rápida y frecuentemente, su fracaso para proporcionar un heredero varón significó que su reinado se consideró infructuoso. Su muerte temprana, probablemente relacionada con el costo físico del embarazo constante, demuestra el costo mortal de la reproducción real. La presión sobre Constanza fue particularmente intensa porque era la segunda esposa de Luis, traída específicamente para remediar el fracaso de su primer matrimonio. Cada embarazo llevaba el peso de la expectativa dinástica. Cada nacimiento fue escrutado por el género, y cada pérdida representó no solo un dolor personal, sino una crisis política. Cuando se suman los números, la escala del sacrificio se vuelve asombrosa. Estas 10 reinas soportaron al menos 127 embarazos documentados entre ellas. La reina Ana sola sufrió 17 embarazos sin un solo hijo sobreviviente. María Teresa pasó casi 2 décadas embarazada o recuperándose del parto mientras que simultáneamente gobernaba un imperio. Catalina de Médici soportó una década de humillación médica y vergüenza pública antes de finalmente concebir. Pero estos números cuentan solo parte de la historia. Detrás de cada embarazo había una mujer cuyo cuerpo no era suyo, cuya capacidad reproductiva era medida y supervisada por médicos, cortesanos y embajadores extranjeros. Sus ciclos menstruales fueron rastreados, sus náuseas matutinas eran de conocimiento público y sus dolores de parto fueron presenciados por multitudes de observadores políticos. El costo físico fue inmenso. Antes de la medicina moderna, el parto era una ruleta rusa. La infección era común, la hemorragia era a menudo fatal y la tasa de mortalidad materna rondaba del 1 al 2% por parto. Para las reinas que enfrentan 10, 15 o incluso 17 embarazos, el riesgo acumulativo era aterrador. Muchas, como Mumtaz Mahal e Isabel de Valois, pagaron el precio final. El costo psicológico fue igualmente devastador. Estas mujeres vieron morir a sus hijos en la infancia, sufrieron abortos espontáneos que fueron tratados como fracasos políticos y soportaron la presión constante para producir herederos varones. Fueron reducidas a su función reproductiva, su valor medido en hijos entregados y dinastías aseguradas. Quizás el aspecto más degradante del embarazo real fue su naturaleza completamente pública. El nacimiento de un bebé real se consideraba tan importante que necesitaba testigos. Las reinas a menudo daban a luz ante grandes audiencias de personas, un factor que solo aumentaba su miedo y miseria durante el parto. El parto de María Antonieta en 1778 fue tan mal gestionado que la presión de la gente, el calor y la falta de aire fresco en las habitaciones cuyas ventanas habían sido selladas durante meses contra el frío invernal fue demasiado para ella después de sus 12 horas de parto, y se desmayó por falta de oxígeno. Estos no eran personal médico. Estos eran observadores políticos allí para asegurar que no ocurrieran sustituciones. Los cortesanos en la habitación interior señalaron el sexo del bebé a aquellos en las cámaras exteriores lanzando sus sombreros al aire. Los brazos se cruzaban si el bebé era una niña. Imaginen ese momento. Acaban de soportar horas de agonía para traer vida al mundo, y su primer pensamiento debe ser no la salud de su hijo, sino las ramificaciones políticas de su género. Los dolores de parto de la reina eran asuntos de Estado. Sus gritos resonaron no solo a través de los pasillos del palacio, sino a través de los pasillos de la diplomacia internacional. El sexo de su hijo determinaría alianzas militares. La supervivencia de su bebé prevendría o desencadenaría guerras de sucesión. Lo que llama más poderosamente la atención de estas historias no es solo el sufrimiento físico, sino el aislamiento emocional. Estas reinas no podían expresar frustración con su suerte, no podían rebelarse contra el ciclo interminable de embarazo y pérdida. Quejarse de dar a luz era quejarse de su valor primario, quizás único, para la corona. La correspondencia de la reina Ana revela vislumbres de su angustia privada, pero estos momentos de vulnerabilidad fueron raros y privados. En público,
Tenía que mantener la ficción de que estaba agradecida por cada embarazo, esperanzada por cada nacimiento, aceptando cada pérdida como la voluntad de Dios. Catalina de Médicis desarrolló una reputación de ser fría y calculadora. Pero quizás esa era la única forma de sobrevivir. Después de ver morir a la mitad de tus hijos después de soportar una década de tratamientos de fertilidad que rayaban en la tortura, ¿cómo sigues funcionando como madre y monarca? Aprendes a tratar a tus hijos como activos políticos en lugar de individuos amados porque la alternativa es la locura. Las cartas de María Teresa a sus hijos están llenas de amor, pero también del agotamiento de alguien que ha pasado su vida sirviendo a fuerzas más grandes que ella misma. Microgestionó sus matrimonios, sus carreras, sus rutinas diarias. Porque después de 16 embarazos y 40 años de gobierno, el control era el único consuelo que le quedaba. Estas historias se sienten imposiblemente distantes. Reliquias de una época en que las mujeres no tenían derechos y la medicina era primitiva. Pero rasquen la superficie y encontrarán los ecos reverberando a través del tiempo. La presión sobre las mujeres reales modernas para producir herederos, la especulación sobre la fertilidad, la cuenta regresiva para los anuncios de embarazo, la propiedad pública de las elecciones reproductivas privadas. La diferencia es que los embarazos reales de hoy están amortiguados por la medicina moderna y los equipos de relaciones públicas. Cuando Catalina, princesa de Gales, experimentó náuseas matutinas severas durante sus embarazos, recibió la mejor atención médica disponible y una cobertura mediática comprensiva. Cuando surgen discusiones sobre los embarazos reales, se enmarcan en términos de alegría y celebración en lugar de necesidad dinástica. Pero imaginen a Ana Bolena caminando por sus habitaciones por la noche, sabiendo que su fracaso para producir un hijo probablemente significaría exilio o muerte. Imaginen a Catalina de Médicis midiendo su valía no en inteligencia o logros, sino en el ritmo mensual de su ciclo menstrual. Imaginen a cualquiera de estas mujeres llevando no solo un hijo, sino el peso de los reinos sobre sus espaldas. La gran ironía de estas historias es que por todo el sufrimiento, por todos los hijos sacrificados en el altar de la dinastía, la mayoría de estas líneas reales eventualmente se extinguieron de todos modos. La dinastía Estuardo terminó con Ana a pesar de sus 17 embarazos. La línea Valois terminó con los hijos de Catalina de Médicis a pesar de sus 10 hijos. La línea Capeta directa continuó a través del hijo de Blanca, Luis IX, pero se transformó a través del matrimonio y la conquista en algo irreconocible. Todo ese dolor, toda esa pérdida, todas las vidas de esas mujeres consumidas por las demandas del linaje y la sucesión. Y al final, la historia siguió adelante sin ellas. Los monumentos que dejaron atrás, el Taj Mahal, las reformas de María Teresa, el acuerdo protestante bajo la reina Ana. Estos sobrevivieron no por sus hijos, sino por sus propias acciones. Quizás esa sea la lección más trágica de todas. Estas reinas tenían valor más allá de sus vientres, inteligencia más allá de su capacidad reproductiva, legados más allá de sus hijos, pero vivieron en tiempos que no podían ver más allá de la necesidad inmediata de herederos para reconocer a los seres humanos que los portaban. En la abadía de Westminster, los turistas caminan por la tumba de la reina Ana y leen sobre su reinado, sus guerras, sus logros políticos. Pero debajo de sus pies yacen los pequeños ataúdes de 17 sueños postergados. En Agra, millones visitan el Taj Mahal y fotografían su simetría perfecta. Pero pocos saben que fue construido sobre la tumba de una mujer que murió porque amaba demasiado a un emperador para rechazar sus demandas de hijos. En Viena, los retratos de María Teresa la muestran rodeada de sus muchos hijos sobrevivientes, la imagen de la felicidad doméstica y el éxito imperial. Pero esos retratos no capturan los abortos espontáneos, las muertes infantiles, el agotamiento físico constante de 2 décadas de embarazo. En Versalles, los visitantes ven las opulentas cámaras donde vivió María Antonieta. Pero no escuchan los ecos de las cartas de su madre advirtiendo sobre la soledad y la tendencia a llorar que sigue al parto, o la presión política que convirtió cada embarazo en un asunto de Estado. Estas mujeres merecían algo mejor. Mejor medicina, mejores opciones, mejor reconocimiento de su humanidad más allá de su capacidad reproductiva. Merecen ser recordadas no solo como madres de dinastías, sino como individuos que soportaron una presión inimaginable con una fuerza notable. La próxima vez que vean un monumento al amor real, deténganse por un momento. Escuchen los ecos de las voces de mujeres que han sido silenciadas por el tiempo y la memoria selectiva. Recuerden que detrás de cada gran dinastía había una reina cuyo cuerpo pagó el precio por su continuación. Y quizás pregúntense, en nuestra prisa por celebrar a los reyes e imperios que murieron para crear, ¿qué otras historias de sacrificio y sufrimiento hemos olvidado?
El mármol del Taj Mahal todavía captura la luz del amanecer tal como lo hizo en esa mañana de junio de 1631 cuando Mumtaz Mahal exhaló su último aliento. Si saben cómo escuchar, aún pueden oír su grito resonando a través de sus cámaras perfectas. No un grito de amor, sino de una mujer que dio todo lo que tenía a un mundo que exigía aún más. El costo oculto de los linajes reales se pagó no en oro o territorio, sino en los cuerpos y almas de las mujeres que soportaron el peso de las dinastías sobre sus espaldas. Sus historias nos recuerdan que los monumentos más grandes de la historia a menudo se construyen sobre cimientos de sacrificio humano y que el sufrimiento más invisible es a veces el más profundo. Estas 10 reinas representan solo una fracción de las innumerables mujeres reales que sacrificaron sus cuerpos, su salud y, a menudo, sus vidas a las demandas de la reproducción dinástica. Sus historias iluminan un capítulo oculto de la historia donde el poder y la maternidad se cruzaron de maneras que pocos hoy pueden imaginar. Al recordar su sufrimiento, honramos no solo su sacrificio, sino la humanidad que sus contemporáneos olvidaron con demasiada frecuencia.